Bien, podemos decir aleluya, podemos decir amén. Es un privilegio, hermanos, y una dicha estar aquí con todos ustedes. Y quisiera transmitirles algo que a mí me hizo bien y quiero que a ustedes también les haga bien. La gloria sea para Dios. El título de este mensaje es Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Amén. Y dice así la escritura, hermanos, en Éxodo 28:1. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Aarón, Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. La gloria sea para Dios. Todos sabemos, hermanos, quién era un sacerdote. Un sacerdote era una persona apartada, dedicada, separada para el servicio del Señor. Era quien tenía acceso al lugar santísimo. Era el representante del pueblo ante Dios. En fin, era una persona santa, apartada, dedicada para el servicio del Señor Jesucristo. Es que claro, Dios quiere un pueblo santo. Amén. Dios quiere un pueblo, un reino de sacerdotes. Bien lo dice en Éxodo 19, 5 y 6, cuando Moisés está en el monte Sinaí hablando con Dios, que Dios le dice a Moisés: dile al pueblo de Israel que si dieren oído a mi voz y guardaran mi pacto, seréis mi especial tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La gloria sea para Dios. Y todo el pueblo dijo: haremos todo lo que Jehová diga. Amén. Y esa tarde hicieron un pacto, hermanos, y Dios le mostró a Moisés el modelo, el diseño del tabernáculo para que Dios habitara en medio de su pueblo. Amén. Y escogió a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Y tengo que decir, hermanos, que gracias a Jesucristo, su muerte y su resurrección, nos ha hecho sacerdotes de Cristo. Amén. Dice en 1 de Pedro 2:5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. También en el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos sacerdotes del Señor, hermanicas. Sois sacerdotas del Padre. La gloria sea para Dios. Pero Cristo es nuestro gran y sumo sacerdote. Dice en Hebreos 4:14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. El sumo sacerdote, hermanos, vestía, entre otras cosas, el éfod, el pectoral y una mitra, hermanos, con una lámina de oro sujetada con una cinta azul, y ponía con grabadura de sello en la lámina: santidad a Jehová. Amén. La gloria sea para Dios. El éfod, hermanos, era una prenda de vestir de dos hombreras que se unían por delante y por detrás, amén, atado con un cinto estilo mandil. Y sobre sus dos hombreras había una piedra preciosa en cada hombro, con los nombres escritos de las 12 tribus de Israel. Amén, 6 nombres en cada piedra. El sumo sacerdote, hermanos, llevaba simbólicamente todo el peso, toda la carga de la nación sobre sus hombros al presentarse ante el Señor. La gloria sea para Dios. También llevaba el hermanos el pectoral, que era como una especie de bolsa de unos 22 centímetros y medio aproximadamente, de un palmo de ancho y de largo, también adornado, amén, con 12 piedras preciosas, también los nombres escritos de las 12 tribus de Israel. Esto significa, hermanos, cuán preciosos y honorables son los hijos de Dios para nuestro Señor Jesucristo. Son los creyentes para Dios. Amén. Sin importar cuál sea la estimación, sin importar, hermanos, por muy pequeño o pobre que fuese la tribu, para Dios era como una piedra preciosa en el pectoral del sumo sacerdote. Amén. Y tengo que decir que de la misma manera, así de caros, así de costosos, son los cristianos para Cristo, sin importar cuál sea la estimación ante los hombres. Puede que nadie te aprecie, puede que nadie te valore, puede que nadie te tenga en cuenta ni en estima, puede que no seamos nada para la sociedad, pero te digo algo: eres una piedra preciosa para Cristo. Amén. Para Dios sí que cuentas, para Dios sí que vales, para Dios tienes valor. Todos somos distintos, todos somos diferentes. Amén. Pero cada uno de nosotros somos una perla preciosa para Cristo. La gloria sea para Dios. El sumo sacerdote, hermanos, no solo llevaba a la nación sobre sus hombros,
sino que también lo llevaba cerca de su pecho. Es decir, que Cristo, hermanos, no solo te lleva sobre sus hombros con poder omnipotente, sino que también te lleva cerca de su pecho con tierno afecto, con tierno amor. Date por gozoso, por gozosa, por privilegiado y privilegiada, de que Dios te ama, de que Dios te tiene en cuenta, de que Dios te tiene en estima, de que Dios te tiene sobre sus hombros con poder omnipotente. Tranquilo, tranquila, Dios te ama, Dios te aprecia, en el nombre de Jesús. Amén. El sumo sacerdote, Cristo es nuestro gran y sumo sacerdote, y nosotros somos sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, hermanos, el sacerdocio de Aarón puede enseñarnos mucho respecto a nuestros privilegios y obligaciones que tenemos como sacerdotes. En primer lugar, tenían que consagrarse. Dice en el capítulo 29 de Éxodo, versículo 1, dice: esto es lo que harás para consagrarlos. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defectos. Bien. En primer lugar, hermanos, Aarón y sus hijos no escogieron ser sacerdotes, sino que Dios les escogió a ellos. Y dicho sea de paso, no seamos nosotros quien busquemos los puestos, los cargos o los títulos. Sea Dios que nos llame, sea Dios quien actúe, sea Dios quien mueva los hilos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez, hermanos, que tenían los animales seleccionados, proceden al lavamiento en agua. Dice en el versículo 4 del capítulo 29 de Éxodo, dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Dice, los llevarás a la puerta del tabernáculo de reunión. El tabernáculo, hermanos, como todos sabemos, estaba dividido en 2 secciones, el lugar santísimo y el lugar santo. En el lugar santísimo, hermanos, estaba el arca del pacto con el propiciatorio, o la tapa o la cubierta. Fuera del lugar santísimo, en el lugar santo, estaba, hermanos, el candelero de oro, la mesa del pan de la proposición y un altar de oro donde se quemaba el incienso. Fuera del tabernáculo, a la puerta del tabernáculo, estaba la fuente de bronce, que era donde los sacerdotes se lavaban. Amén. Estaba también el atrio que rodeaba el tabernáculo, y a la puerta del atrio, hermanos, estaba un altar de bronce, que era donde se quemaban las ofrendas. Teniendo esto en mente, dice: llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo y los lavarás con agua. Este lavamiento, hermanos, habla, este lavamiento habla del limpiamiento, amén, de la limpieza de pecados que tenemos mediante la fe en Jesucristo. Dice en 1 Corintios 6, 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los maleficientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Dice: y esto eres algunos. Dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. La gloria sea para Dios, ya habéis sido lavados. En Apocalipsis 1:5 también dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, dice, el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Él nos limpió, nos lavó. Amén. Y este lavamiento, hermanos, es de una vez para siempre y no necesita repetirse. Lo vemos en Juan 13, 1 al 10. Dice que Jesús se levanta de la mesa, hermanos, y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Y cuando llega Pedro, Pedro le dice: a mí no me laves. Y Jesús le dice en el versículo 8: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dice: no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Y Jesús le responde en el versículo 10. Dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Amén. Aquí, hermanos, en el versículo 8 dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo, no tienes parte, no tienes comunión conmigo. Porque hay una diferencia entre unión y comunión. Amén. Pedro estaba en unión con Cristo como uno de sus discípulos. Todos los que estamos aquí en la iglesia estamos en unión con Cristo por medio de la fe. Pero el pecado puede interrumpir nuestra comunión con el Señor. Solo en la medida que permitimos que Dios nos limpie, así disfrutaremos de unión y comunión con el Señor. Amén. También en el versículo 10 el Señor hace una distinción entre lavar y limpieza. Dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. En otras palabras, está diciendo: el que se ha bañado, el que está recién bañado y se mancha los pies, no necesita lavarse entero, bañarse, solamente los pies. Amén, porque antiguamente, hermanos, en los tiempos antiguos,
cuando andaban por las calles polvorientas, ¿qué pasaban? Que se manchaban los pies. Entonces al entrar en sus casas no necesitan volver a bañarse. Amén. Solamente los pies. Y de la misma manera, hermanos, así es con nosotros. Cuando aceptemos a Cristo como único dueño y salvador de nuestras almas, amén, Cristo nos limpió, Cristo nos purificó, Cristo nos lavó, amén. Cristo nos pegó una bañada, por así decirlo, y perdonó nuestros pecados, nos lavó de nuestros pecados, amén. Dice en Tito 3, 5, 6, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La gloria sea para Dios. Es gracias a nuestro Señor Jesucristo, es gracias a su misericordia, no es por nosotros, porque nosotros lo merezcábamos o porque nosotros somos buenas personas, ¡no! Amén, todo lo contrario, sabiendo que somos malos, sabiendo que somos pecadores, amén, que la mangamos y que la liamos, Él nos amó tanto, hermanos, que se entregó en la cruz del Calvario para poder santificarnos. La gloria sea para Dios. Pero no solo los sacerdotes tenían que lavarse y ya está, sino que tenían que lavarse las manos y los pies cada vez que administraran. Dice en Éxodo 30, 19 y 20, dice, y de ella se lavarán, hablando de la fuente de bronce, dice, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Dice, cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Tenían que lavarse continuamente. Y de la misma manera, hermanos, nosotros también tenemos que lavarnos las manos y los pies cada día. ¿Cómo? Al confesar al Señor nuestros pecados, se nos lava nuestras manos y nuestros pies y se limpia nuestro caminar. Dice en 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque no somos santos, no somos perfectos. Estamos en un camino de santidad, estamos en un camino de perfección. Y a veces la liamos, la mangamos, amén. Pero gloria al Señor. Pero si has hecho algo, si la has liado, si la has mangado, si te has manchado, amén, no tardes en venir a la fuente de bronce, hombre. No tardes en venir a Jesús, Él te quiere limpiar. Él no te va a reprochar, Él quiere limpiarte. Amén. Solamente Jesús quiere un corazón arrepentido. Y si tú vienes a Él con un corazón sincero y arrepentido, reconociendo que no eres nada, que no somos nada, amén, y que necesitamos de su gracia, el Espíritu Santo nos va a limpiar. Jesús nos va a limpiar con su sangre. Amén. Aleluya. Fíjense, hermanos, que esta fuente de bronce fue hecha con espejos de bronce. ¿Qué dices? Sí. Dice, hermanos, en Éxodo 38:8, dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Con espejos de bronce, hermanos, hicieron la fuente. Amén. Y todos sabemos, hermanos, que el espejo es un símbolo de la palabra de Dios. Dice en Santiago 1:23 al 25, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo. Dice, luego se va y se olvida de cómo era. Dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. El espejo lo pone con la palabra de Dios. Amén. Puesto que el espejo es un símbolo de la palabra, el lavacro de bronce, la fuente de bronce, ilustra el poder limpiador que tiene la palabra de Dios. Dice en Efesios 5:25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios tiene poder para limpiar. La palabra de Dios limpia. También dice en Salmos 119:9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es que la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios limpia. Cuando tú confías en la palabra, cuando tú crees en la palabra y confías en ella y la pones por obra, la guardas en tu corazón, amén, tiene poder para limpiarte. Amén. Por eso, hermanos, como dijo una vez mi tío Jonathan,
La palabra de Dios, hermanos, el espejo no solo es un símbolo de la palabra de Dios donde te muestra tus fallos y tus errores y tus manchas, sino que también es un símbolo del agua, hermanos, que Él te ofrece para que puedas limpiarte. ¡Aleluya! Él te limpia. Amén. Amén. Él tiene poder para limpiarte, hombre. Acércate a la fuente de bronce si te has manchado, hombre. En el nombre de Jesús. También, hermanos, una vez que los sacerdotes son lavados, ahora se les viste con las vestiduras sacerdotales. Dice en el versículo 7, perdón, en el 5 dice: tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del éfod, el éfod, y lo ceñirás con el cinto del éfod. Amén. A veces, hermanos, en la Biblia las vestiduras representan carácter y conducta. Amén. Y tengo que decir que toda nuestra conducta, que todas nuestras buenas obras, que toda nuestra justicia delante del Señor es como trapo de inmundicia, que no vale ni sirve para nada. Dice en Isaías 64:6, dice: si bien todos nosotros somos como sociedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, dice: y caemos todos nosotros como hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, que no somos nada, que somos malos, que somos pecadores, hermanos. Amén. Que toda nuestra mejor obra es como trapo de inmundicia delante del Señor, y que por nosotros mismos no podemos vestirnos de buenas obras, así como Adán y Eva trataron de hacerlo. Dice que cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, hermanos, dice en Génesis 3:7, que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Pero esa ropa no valía, esa ropa no servía, y Dios les tuvo que hacer túnicas de piel. ¿Amén? Por eso, hermanos, cuando entendemos y comprendemos que no somos nada y que tenemos una naturaleza pecaminosa, amén, y que necesitamos de un Salvador y creemos en Jesucristo y le aceptamos, Jesús, amén, nos justifica. Él nos justifica. Dice, hermanos, en 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias a su muerte y a su resurrección, Él nos ha justificado, nos ha santificado. Amén. La gloria sea para Dios. Él nos ha vestido con vestiduras de salvación. Él nos ha rodeado con manto de justicia, como dice en Isaías 61:10, perdón. En Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Amén. Él te ha adornado, Él te ha vestido. Amén. Él te ha vestido de salvación, Él te ha vestido de justicia. Por eso gózate, alégrate. Amén. Que Él te ha puesto unas ropas sacerdotales. No te manches esas vestiduras, hombre. Mantente limpio, mantente puro, en el nombre de Jesús. Una vez, hermanos, que los sacerdotes son lavados y son vestidos, ahora se les unge con el aceite de la unción santo. Amén. Dice en Zacarías 4, hermanos, antes de nada en el versículo 7 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Amén. Este aceite de la unción, hermanos, solo lo podían usar los sacerdotes, los reyes, los profetas. No podía usarlo el pueblo común, no podía usarlo cualquiera. Amén. Este aceite simboliza, hermanos, es un tipo del Espíritu Santo. Dice en Zacarías 4, hermanos, que Zacarías ve una visión, tiene una visión y ve un candelero de oro con 7 lámparas, hermanos, y un depósito encima con 7 tubos que alimentaban las 7 lámparas. Amén. Este aceite, este candelero, hermanos, esta lámpara funcionaban, hermanos, con el depósito que tenían, con el combustible que tenían en el depósito, y era aceite de oliva. Cogían las aceitunas, las machacaban y con ese jugo hacían alumbrar las lámparas, era el combustible para las lámparas. Por eso cuando Zacarías ve esto y dice: ¿qué es esto? El Señor le dice, el ángel le dice, este es un mensaje de Jehová para Zorobabel. Dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Esto quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo es el único que puede darnos poder para realizar su obra. Amén. Y empieza a decir una serie de cosas. Dice que se levantará una montaña delante de Zorobabel. Amén. Pero que no se preocupara, le anima, hermanos, a que no tema. Que no es por sus fuerzas, que no es por sus recursos, sino que es gracias al Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, tengo que decirte que nosotros, date por gozoso y por privilegiado de que fuiste ungido por el Espíritu Santo. Amén. Dice en 1 de Juan 2:20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Tienes al Espíritu Santo en tu vida.
Tienes al Espíritu Santo. Por eso, hermanos, cuando pases por tribulaciones, por problemas, por adversidad, no temas, no te preocupes. No es por tus fuerzas, no es por tus recursos. El Espíritu Santo te va a ayudar. Amén. Por eso no hay montaña alta que no sea derribada. No hay problema que no sea, hermanos, resuelto. No hay gigante que no sea derrotado. Tienes al Espíritu Santo en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aleluya. Gloria al Señor. Una vez, hermanos, que los sacerdotes son vestidos, son lavados, son vestidos y son ungidos con el aceite de la unción, ahora, hermanos, tenían que hacer sacrificios, 3 sacrificios. Dicen los versículos 10 al 37 de Éxodo 30. Dice, hermanos, que tenían que hacer 3 sacrificios para la consagración de ellos. Dice, hermanos, que primero cogían un becerro, ponían las manos sobre su cabeza, simbolizando el hecho de que sus pecados eran transferidos al animal. Luego, hermanos, lo mataban y la sangre lo derramaban sangre sobre el altar. Amén. Luego cogían, hermanos, parte del carnero. Amén, lo quemaban en el altar. Y la otra parte, hermanos, lo quemaban fuera del campamento. Era sacrificio de pecado, por el pecado. Ofrenda por el pecado. Amén. Luego, hermanos, cogían uno de los carneros. Amén. Y hacían la misma operación. Ponían las manos sobre su cabeza y sangre en el altar. Luego cogían, lo troceaban, hermanos, y lo quemaban completamente entero en el altar. Esto era ofrenda de olor grato para Jehová, ofrenda de holocausto. Esto simbolizaba el hecho, hermanos, de que el sacerdote se dedicaba completamente al servicio de Dios. Amén. La ofrenda por el pecado debía de ser presentada primeramente, porque sin remisión de pecado, hermanos, no podía presentarse ninguna ofrenda aceptable ante el Señor. Amén. Por último, hermanos, cogían el último carnero, hacían la misma operación, manos sobre su cabeza, sangre sobre el altar. También hacían una cosa, hermanos, cogían sangre, cogían y se pintaban el óvulo de la oreja derecha. Amén. Y los pulgares derechos de las manos y de los pies. Esto simbolizando la consagración de ellos, hermanos, al escuchar la palabra de Dios, en las manos al hacer la obra de Dios, y en los pies al caminar en los caminos del Señor. Luego cogían, hermanos, el carnero, lo trituraban, parte del carnero, hermanos, lo quemaban en el altar junto con pan sin levadura. Esto era como una parte para Dios. Y la otra parte, hermanos, era para los sacerdotes. Este era un símbolo, hermanos, de que tenían comunión con el Señor, porque estaban como compartiendo una comida. Este sacrificio era sacrificio o ofrenda de consagración. La gloria sea para Dios. Tenían que hacer estos sacrificios durante una semana, hermanicos. Amén. Pero gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que matar ningún animal, no tenemos que hacer ningún sacrificio de animales. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que se entregó en la cruz del Calvario una vez para siempre. Con un solo sacrificio hizo posible todos los sacrificios del mundo. Todos los sacrificios. Amén. Dice en Hebreos 9:26, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Dice: pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Amén. Amén. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que Él se entregó a la cruz del Calvario. Amén. Él se entregó, Él cargó con todas nuestras culpas, Él cargó sobre sus espaldas, hermanos, todo el pecado de la humanidad. Amén. Amén. Gracias a aquel sacrificio, hermanos, Él rompió el velo del templo y podemos entrar en el lugar santísimo. Gracias a aquel sacrificio podemos presentar ofrendas aceptables al Señor. Gracias a aquel sacrificio podemos tener comunión con nuestro Dios. Él rompió la barrera, hermanos, que mediaba. Amén. Él rompió la barrera que impedía el contacto del hombre con Dios. Gracias a aquel sacrificio. Por eso, hermanos, apropiémonos de su sangre y apliquémonosla en nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios. Apliquémonos esa sangre en las manos para hacer la obra de Dios. Apliquémonos esa sangre, hermanos, apliquémonos esa sangre en los pies para caminar en los caminos del Señor. Y ya que estamos, apliquémosla también en nuestros corazones para que de Él salgan cosas buenas. Apliquémosla también en nuestras lenguas para hablar cosas de Dios, para bendecir y no maldecir.
apliquémosla también en nuestros ojos para ver el modo espiritual y no carnal. Apliquémosla en nuestros pensamientos, hermanos, en nuestras cabezas. Amén, para pensar en cosas de Dios y no pensar en cosas malas. Amén. Apropiémonos de esa sangre y apliquémonosla en nuestras vidas en el nombre del Señor. Amén. Es gracias a aquel sacrificio, todos gracias a Jesús. Todos gracias a Jesús, gracias a Él. Te alabamos, Padre. Amén. Estos sacrificios tenían que hacerlo durante una semana. Amén. Y una vez esa semana, hermanos, tenían que sacrificar 2 corderos sin defecto durante, bueno, todo el tiempo, constantemente, continuamente, 2 corderos. Amén. Dice en Éxodo 29:38, dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Dice, 2 corderos sin tacha de un año cada día, continuamente. Amén, continuamente, hermanos, tenían que sacrificar 2 corderos, uno por la mañana, otro por la tarde. Esto es un recordatorio, hermanos, de que debemos de presentar el día, de que debemos de abrir y cerrar el día con oraciones. Amén, amén, de que debemos, hermanos, presentar, hermanos, sacrificios de adoración, sacrificios de alabanza, sacrificios de gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Debemos de hacer sacrificios de adoración, de alabanza, de gratitud, en el nombre de Jesús. Por último, hermanos, hemos hablado, hermanos, del lavamiento en agua. Hemos hablado, hermanos, de las vestiduras sacerdotales. Amén, que Dios nos viste con su justicia. Hemos hablado también, hermanos, del aceite de la unción santo, que es símbolo del Espíritu Santo. Hemos hablado también un poco del éfod y del pectoral. Amén. Hemos hablado también, hermanos, del altar de bronce donde se quemaban las ofrendas, donde se quemaban las víctimas, los animales. Amén. Y por último, hermanos, vamos a hablar del altar de oro, que era donde se quemaba el incienso. Amén. Donde se quemaba el incienso. Dice en Éxodo 30, dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Este incienso quemado sobre el altar, hermanos, es un tipo de nuestras oraciones ofrecidas ante el Señor. Dice en Salmos 141:2, dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. También en Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. El incienso es un cuadro de nuestras oraciones ofrecidas ante el Señor. Fíjense, hermanos, que este altar de oro estaba en el lugar santo y no en el lugar santísimo, que simboliza la presencia y el mismo trono de Dios. Amén. Dice en el versículo 6, dice en el versículo 6 de Éxodo 30, dice, y lo pondrás delante del velo, que está junto al altar del testimonio. Amén. Lo pondrás delante del velo. No detrás, que está el lugar santísimo, no, delante, en el lugar santo. Amén. Por eso el sacerdote, hermanos, quemaba el incienso en el lugar santo. Pero nosotros démonos por privilegiados y dichosos de que podemos entrar directamente al lugar santo, al lugar santísimo. Podemos entrar directamente al trono de Dios y ofrecer al Señor nuestras oraciones y peticiones. Dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gloria sea para Dios. Gracias al sacrificio de Cristo podemos entrar directamente a la misma presencia de Dios, podemos entrar al trono de Dios, podemos entrar al lugar santísimo. La gloria sea para Dios. Dice en Hebreos 10, 19 y 20, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. La gloria sea para Dios. Todos gracias al Señor Jesucristo podemos entrar al trono de la gracia, podemos entrar en la misma presencia de Dios, podemos entrar en el lugar santísimo. Por eso, hermanos, entra en la adoración, no te canses de orar, no te canses de buscar, no te canses de ofrecer al Señor tus oraciones, no te canses de quemar el incienso. Amén. El sacerdote, hermanos, quemaba el incienso cada mañana y cada tarde. Dice en los versículos 7 y 8 de Éxodo 30, dice, decidieron quemar incienso aromático sobre él. Dice, cuando Aarón alista las lámparas por la mañana, dice, quemará el incienso. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, que lo quemará. Amén, estatuto perpetuo de Jehová por vuestras generaciones. Amén. Es decir, hermanos, que tenía que quemar, hermanos, incienso cada mañana. Tenía que quemar cada noche.
Amén. Por eso te digo algo, hermanicos. No te canses de orar, hombre. Por la mañana quema oración. Amén. Por la mañana busca al Señor. Por la tarde busca al Señor a toda hora. Amén. Te digo algo, el sacerdote, hermanos, tenía consigo todo el día la fragancia del incienso. Amén. Claro, estaba todo el día quemando incienso, el olor fragante se la pegaba a la ropa. Tengo que decirte algo, el que ora se le nota. El que ora huele a bien. Amén. El que ora cambia la atmósfera, el que ora se le nota en la persona, se le nota en el carácter. No dejes de orar, hombre. Busca al Señor, quema incienso en el lugar santísimo, en el nombre de Jesús. Amén. Quema incienso. Amén. Y por último, hermanos, ya para finalizar, ya finalizo con esto. Hemos hablado de todas estas cosas y por último, hermanos, me falta la mitra de oro. La mitra de oro, gracias a la mitra de oro, hermanos, que ponía santidad a Jehová, como hemos dicho antes, gracias a este medio, por así decirlo, se lo recordaba al pueblo que Dios era un Dios santo. Por lo tanto, sus seguidores, sus hijos, amén, su pueblo debía de ser santo. Dice en Levítico 11:44, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. En Levítico también 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Y por último, en Levítico 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Amén. Dios era un Dios santo, por lo tanto sus seguidores, sus hijos, su pueblo debía de ser un pueblo santo. Amén. Y claro, el pueblo era malo, el pueblo era de dura cerviz, el pueblo era terco, tenía una mente muy corta. Amén. Entonces, claro, el pueblo era aceptado a Dios no por los esfuerzos de ellos, no por su santidad de ellos, amén, porque cadecían, hermanos, sino el pueblo era aceptado a Dios gracias al sumo sacerdote que se presentaba ante el Señor. Amén. Dice en los versículos 7 y 8, hermanos, dice en Éxodo 28:38, dice: y estará sobre la frente de Aarón, hablando de la mitra de oro, dice: y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón llevará las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y estará sobre su frente continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Amén. Es decir, que el sumo sacerdote, hermanos, llevaba todo el peso, llevaba todos los pecados, todas las faltas cometidas, hermanos, de los hijos de Israel sobre su frente al presentarse ante Dios. Y de la misma manera tengo que decir, hermanos, que nosotros somos aceptados a Dios, no por nosotros, sino por nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Amén. Dice en Efesios 1:6, dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gloria sea para Dios. Por eso, hermanos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos ha hecho aceptos en el amado. Gracias a nuestro sumo sacerdote, hermanos, nuestros pecados son perdonados. Amén. Y todas nuestras faltas, todas nuestras malas churas, todos nuestros pecados son transferidos a la cuenta de Cristo. Amén. Y no a nuestra cuenta. Por eso, hermanos, somos agradables a Dios no por nosotros. Somos aceptos a Dios no por nosotros, sino por Jesucristo. El mérito es de Cristo, no es de nosotros. Amén. Por eso, gracias a Cristo que nos ha hecho sacerdotes, gracias a Él, hermanos, amén, que nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha santificado. Gracias a Él, hermanos, que nos ha vestido con vestiduras de justicia, nos ha vestido, hermanos, con vestiduras de salvación. Gracias a Cristo, hermanos, que nos ha ungido con el poder del Espíritu Santo. Gracias a Él que se ha ofrecido como un Cordero Santo. Todo es gracias a su persona, todo es gracias a su obra, todo es gracias a Él. Por eso, en gratitud, hermanos, vamos a vivir, hermanos, en santidad. Amén. Vamos a vivir como lo que somos. ¿Qué somos? Somos sacerdotes del Señor. Vivamos hoy más que nunca en santidad. Vivamos hoy más que nunca en rectitud. Vayamos donde vayamos. Estoy en el coche conduciendo, santidad a Jehová. Estoy comprando en el supermercado, santidad a Jehová. Estoy por ahí dando una vuelta en el parque, santidad a Jehová. Estoy en el cine. Bueno, en el cine no vamos. Estoy donde esté, santidad a Jehová, santidad a Jehová, santidad a Jehová, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos, espero que les haya hecho bien. Adelante, en el nombre de Cristo.